vamos a empezar, buena costumbre, haciendo una oración. Amén. Así que mi hermano Samuel, si nos puede orientar, llevar en una oración. Mi hermano Ángel, si le puede poner silencio a su teléfono porque parece que lo están llamando. Vibra acá, Sí, se escucha. Póngalo en silencio. Ahí sí, mi hermano amado. Mi hermano Samuel, Dios me lo bendiga. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor amado, agradeciéndole, Padre, esta instancia que tenemos, Señor, de reunirnos, Señor amado, junto a nuestro hermano, profesor, Señor amado, que nos va a entregar, Señor amado, enseñanza, Señor, de tu palabra, Padre de gloria. Señor, le pedimos, Padre, humildemente, que usted perdone todos nuestros pecados y nos Amén. limpie nuestro corazón, limpia nuestra mente, Señor amado, y saca toda duda, Señor, toda incredulidad, Señor amado. Señor, ayúdanos, Padre, para poder aprender, danos la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, Padre, para entender y comprender todo lo que usted nos va a enseñar el día de hoy, Padre. Dale gracias a tu siervo, úsalo para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de los presentes, Señor amado, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga también a mi hermano Sebastián, que está ingresando ahí. Un abrazo, siervo. Ya, queridos hermanos, antes de empezar la clase, bueno, voy a un poquito hablar también lo que hablé la semana pasada sobre el tema de las evaluaciones. Ya, hasta el momento me han llegado dos trabajos de investigación, que esto va a tener 10 créditos, que es mi hermana Paula y mi hermano Sebastián, que me ha mandado el trabajo de investigación. Recuerde que hasta el 15 de marzo tenemos el día que se pueda entregar, ¿ya? ¿Por qué yo lo pido bueno, el 15? hermano, Mi hermano disculpe Cristóbal, que yo se lo envié, pero se lo envié al correo. sí, en verdad, mi hermano Cristóbal, y me lo puede enviar al grupo, ¿ya? Ahí, porque recuerde que como son profetas y son de investigación, tiene que ir al grupo, o si no voy a verlo yo en el correo y lo dejo en el grupo, ¿ya? Entonces, de aquí al 15, queridos hermanos, quiero tener la quinta nota, ya con los exámenes, para yo enviarle el certificado de nota, ya de crédito. Ya llevan un 50%. Ya pasando el 70 ya aprueban, el 60 aprueban. Pero ya, si tenemos las 5 notas, hermano, quiere decir que ya vamos bien por un buen camino y que todos van a aprobar. Lo ideal es que tengan ese certificado con un crédito de 100, ¿no es cierto? Y notas 100, ¿ya? Para que ustedes puedan tenerlo también, ese, también como hacer como el certificado de nota, ustedes también puedan tener ya de mañana guardado eso en su certificación y también en el diploma, ¿ya? Así que le hago el alcance para todos los hermanos. De aquí al 15 traten de hacerme llegar y yo después enviarles con las 5 notas el certificado de notas, ¿ya? Del, cómo la vamos a ponerle así como del primer semestre. Dicho esto, y bueno, recordarle también que se envía al grupo, ¿ya? Y después de esta, vamos inmediatamente con el sexto, yo creo con la sexta nota, yo creo que la vamos a hacer la hora entre abril y julio, perdón, sí, claro, entre abril y mayo, ya vamos a hacer la segunda exposición, ya, esas son también muy importantes, a cada uno se le va a dar una temática, a cada hermano se le va a dar 15 minutos hasta 20 minutos, ya para ir desarrollando este tema, que los que van a trabajar como profesor ya para el segundo ciclo, recuerden que de aquí vamos a sacar una camada, hermano, ya de profesores. Y obviamente todo esto va en el interés de cada hermano, de cada pastor, para poder, no sé, por el día de mañana desarrollarse en esta área, hermano. Cuando yo hablé con el rector me dijo que es de acá a sacara, o si no había, se puede decir, todavía no empezábamos bien, pero yo le doy gracias al Señor que empezamos con 20 hermanos, hasta el día de hoy se han mantenido, bueno, hay un hermano que ha hablado internamente, y bueno, dos hermanos que han tenido un problema, pero siempre ahí estamos para ayudarles. También le hemos dicho, si no pueden en un mes tomarlo, que lo tomen en otro mes, porque lo ideal es que salgamos todos, ¿ya? Esto igual que la universidad, ahora se entiende que la universidad, queridos hermanos, siempre va, es como un tipo pirámide. Es una base y al final se gradúa un poquitito, ¿ya? Pero las cosas de Dios nosotros estamos para avanzar, no para retroceder. Entonces yo lo aliento que sigan estudiando, que este otro año sigan con nosotros, hermanos, y poder desarrollándolo
como, más que nada como hijo de Dios, también el aprendizaje, que siempre es bueno, hermano. Amén. Así que, ¿alguna consulta sobre el tema de los trabajos, las pruebas y la investigación? Sí, mi hermano Patricio, Mi hermano Samuel. una consulta. ¿El trabajo de los profetas lo enviamos al grupo o se lo tenemos que mandar al correo? Porque, o las dos cosas. Las dos cosas. Lo ideal es que yo pueda quedar con ese registro, porque como yo tampoco no generé las PPT, a mí me va a quedar después en el correo en el registro. Que Ok, terminando, no, yo creo que vamos a seguir con el WhatsApp. Yo creo, para mí, ojalá es que podamos seguir los 4 años con el mismo WhatsApp, ¿ya? Pero que quede ese respaldo, que quede ese respaldo en mi correo, envíamelo a mi correo, mi hermano Samuel, y lo envía al grupo, ¿ya? amén. Para que podamos tener también eso. Recuerden que hay trabajo y las PPT, han hablado muchos hermanos y pastores que están tomándolos para hacer clase en su iglesia. Entonces, igual es importante que dejemos todos los libros de la Biblia, los 66 libros, ahí, ya sea una PPT, un PDF, y que el día de mañana les sirva a ustedes también y tengan esa garantía también, ¿no es cierto?, de cada libro. Así que mi hermano Samuel le hago esa invitación que lo pueda colocar en el grupo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Mi hermano Alfredo, ¿cómo vamos con los trabajos? ¿Bien? Amén. Ya, vamos a irlos inmediatamente. Hemos orado, hermano. Estamos grabando las clases, y vamos a ir a pantalla a compartir. Y nos vamos a ir al libro o a la epístola de Efesios. Amén. Que alguien me pueda ayudar ahí si se ve en pantalla. Sí, mi hermano Patricio, se ve bien. ¿Se ve, no es cierto? Sí, amén. Ya. Lo vamos a ir a una epístola eclesiástica. Pero me debo un segundito. No tengo, no sé por qué no se me. Ahí sí. No, no puedo minimizar. Pero ya, bueno. ¿Se ve ahí, no es cierto, la pantalla? Sí, se ve. Amén, amén. Ya. Mi hermano, que bueno, le hago el alcance. En la clase pasada tuve un problema también con el tema de mi audio. Yo hacía preguntas y me sentía solo, que nadie me respondía. Ya, y yo hablaba, hacía preguntas, ¿cierto, hermano? Y creo que me respondían. Bueno, si, por ejemplo, alguien habla y no sé qué le pasó a mi computador, no sé si estará viejito ya, no sé, pero cualquier cosita, si me habla o alguien me esté hablando, me puede escribir por WhatsApp, porque yo a veces no lo escucho a usted, hermano, no sé por qué me pasó eso en la clase, ¿ya? Así que lo hago como ahí un tip, si cualquier cosa quiere hablar o opinar, y si yo no lo escucho es porque yo tengo el problema, acá en mi audio. Ya, nos vamos a ir a la introducción general a la epístola de los Efesios, ¿ya? Del Nuevo Testamento. La epístola a los Efesios es una de las cartas más profundas y majestuosas del Nuevo Testamento. En ella se presenta una visión amplia del plan redentor, como dice ahí, hermano, de Dios, ¿no es cierto?, revelando como por medio de Jesucristo, Dios ha determinado desde la eternidad reunir todas las cosas en Él. Y esto es en Cristo. Recuerde que aquí en Efesios vemos la constitución, ¿no es cierto?, de ciertos ministerios. Esta carta no solo más expone grandes verdades teológicas, sino que también muestra cómo esas verdades deben transformar la vida del creyente y la vida de la comunidad de la iglesia. ¿Ya? El autor, ¿no es cierto?, de esta carta se presenta a sí mismo como escrita por el apóstol Pablo, y eso, si usted va conmigo, un segundito, lo ideal siempre tener la Biblia, hermano. Si alguien me puede leer, ¿no es cierto?, Efesios capítulo 1, versículo 1, vemos claramente, si alguien lo tiene a mano ahí, lo pueda leer, vemos claramente el autor cómo se da a conocer, ¿ya? Y esto es lo bonito siempre de una carta, se puede decir una epístola, que siempre el autor se da a conocer en la carta. Amén. ¿Qué dice? Pablo, apóstol Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya, claramente vemos cómo Pablo hace la distinción a quién va dirigida la carta, ¿no es cierto? Y quién es el autor. Y vemos claramente la defensa, ¿no es cierto?, otra vez del autor, del apóstol Pablo, haciendo defensa, ¿no es cierto?, de su apostolado.
Recuerde que siempre este problema lo tuvo exclusivamente, ¿no es cierto?, el reconocimiento de la misma iglesia primitiva sobre el llamamiento del apostólico de Pablo. Pablo tuvo que luchar, ¿no es cierto?, con los mismos creyentes. Bueno, si lo llamo al ámbito actual, es como decir, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de pastores no quieran reconocer el pastorado de otro pastor. Entonces Pablo tuvo que luchar con esta pugna, con estas amenazas, con estas también, se puede decir, falsas, se puede decir, palabras, que incluso de la misma iglesia, hermano, tenía que sufrir persecución Pablo. Por eso Pablo siempre hace, ¿no es cierto?, esta distinción de que él era escogido, ¿no es cierto?, no por voluntad de hombre, sino por un llamamiento genuino y divino de Dios. Entonces vemos claramente que aquí el autor se presenta como Pablo y inmediatamente en el versículo 1 hace también defensa de su apostolado. ¿Ya? Además de diversos testimonios de la iglesia primitiva, confirmaron esta atribución. Entre ellos se encuentra los escritos de padres de la iglesia que citan la epístola como parte del corpus paulino. El contenido de la carta también armoniza con el ministerio y las enseñanzas de Pablo en otras epístolas del Nuevo Testamento. Ahora, en la fecha y lugar de composición, ¿ya? La Éfeso, perdón, a ver, sí, ahí sí. Éfeso, ¿no es cierto?, era una ciudad más importante del mundo antiguo, ¿ya? Y estaba situada en la región de Asia Menor, actualmente en Turquía. Era un centro político, comercial y religioso. La gran influencia dentro del Imperio Romano, la ciudad era conocida especialmente por el templo de Artemisa. Para que lo anote ahí, considerada una de las 7 maravillas del antiguo. Este templo atraía peregrinos de diversas regiones y hacia Éfeso, un centro prominente de cultos paganos. Además, la ciudad estaba profundamente marcada por prácticas mágicas y supersticiones religiosas. ¿Ya? Ahora, la fecha y el lugar de la composición, antes de pasar, perdón un poquito que me adelanté, eh, esta carta pertenece al grupo, ¿no es cierto?, conocida comúnmente como la epístola de las prisiones. ¿Por qué? Porque también se escribió en la cárcel, junto a los colosenses, Filipenses y Filemón. La referencia del propio autor a su condición de prisionero, ¿no es cierto?, en Efesio, lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, capítulo 1 y 6, 20. Y ahí claramente Pablo afirma, ¿no es cierto?, en la situación que se encontraba y escribiendo y declarando, ¿no es cierto?, las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, que esta carta, ¿no es cierto?, fue escrita en un lugar de encarcelamiento. La mayoría de los estudiosos también sitúa su redacción durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Ya la ciudad de Éfeso, como vemos ahí un graficado, una imagen con un templo, sobre todo el templo de Artemisa, ya. Éfeso era una de las ciudades más importantes, como habíamos dicho, del antiguo, ¿no es cierto?, Asia Menor. La ciudad era conocida especialmente por el templo de Artemisa. Ahora, el propósito, recordemos que cada carta, que cada epístola o cada libro de ese Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en el principio de la hermenéutica, queridos hermanos, cuando nosotros la aplicamos, es por qué fue escrita, ¿no es cierto?, a quién fue dirigida y por qué se escribió, que son los 3 principios siempre básicos que nosotros hablamos en la teología. Nos enseñan que siempre cada carta, cada epístola tiene un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito central de que Pablo haya escrito esta carta? Y esto es muy bueno que nosotros la anotemos y escribamos. La epístola a los Efesios fue escrita con el propósito número 1 de instruir y fortalecer a los creyentes su comprensión del plan redentor de Dios y de su nueva identidad en Cristo. Es el propósito, ¿no es cierto?, esencial. Ahora, a diferencia de otras cartas de Pablo, que responden a problemas específicos, Efesios tiene un carácter más general y teológico. El apóstol Pablo desarrolla en ella una visión amplia del propósito eterno de Dios, mostrando cómo judíos y gentiles han sido reconciliados en un solo cuerpo mediante la obra de Cristo. Entre los temas principales de esta carta, que ustedes pueden anotarla o verla en pantalla también, el propósito central de la epístola es el propósito eterno de Dios en Cristo, número 1. Número 2, la salvación que es por gracia,
vemos como número 3 la unidad de la iglesia, la identidad del creyente en Cristo, la vida nueva en santidad, la plenitud, ¿no es cierto?, del espíritu y también la lucha espiritual del creyente, para que usted anota esos puntos. Ahora, en la estructura, vemos en la estructura, perdón, me pasé, se puede decir, la carta se presenta, ¿no es cierto?, en una estructura clara que se divide en dos grandes secciones. Número 1, la obra de Dios en Cristo, que esto lo vemos en el capítulo 1 al 3, que esta sesión desarrolla la dimensión doctrinal de la epístola. Pablo escribe la obra salvadora de Dios, la elección divina, la redención en Cristo, la unidad entre judíos y gentiles y la revelación del ministerio de la iglesia. Y a todo esto se le llama la obra de Dios en Cristo. También vemos, como número 2, en la sección, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, del capítulo 4 al 6, escribe la vida del creyente en Cristo. La segunda parte presenta las implicaciones prácticas del Evangelio. El apóstol exhorta a los creyentes a vivir de manera digna de su llamado, manifestando unidad, santidad, amor, firmeza espiritual en medio del conflicto contra las fuerzas del mal. Ahora, si nosotros vemos las doctrinas elementales, ¿no es cierto?, de esta carta, Efesios ocupa un lugar central en la teología del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la doctrina fundamental de esta epístola? Es la supremacía de Cristo. Cristo es presentado como la cabeza del universo y de la iglesia, reuniendo todas las cosas bajo su señorío. Y a esto se le llama cristología. Para que lo anote ahí, hermano. Y esto lo encontramos de Efesios capítulo 1, del versículo 10 al 22. Y podemos ver aquí parte de la cristología, ¿no es cierto?, como doctrina elemental. También en la doctrina vemos la naturaleza de la iglesia, se define como el cuerpo de Cristo, una nueva humanidad unificada que derriba barreras entre judíos y gentiles. También vemos en la doctrina elemental, la soteriología, vemos la salvación por gracia. Y esto lo encontramos, ¿no es cierto?, en Efesios capítulo 2, del 8 al 10. La salvación es un don de Dios, no por obras, enfatizando que somos hechura suya, creada por buenas obras. Y recuerde a todo esto, y esta es una pregunta que me gustaría si alguien me puede responder a esta pregunta. Sabemos que nosotros somos salvos por, ¿no es cierto?, por gracia y por la fe, ¿no es cierto? Pero, ¿qué produce la gracia en nosotros? Si alguien me puede responder eso, si alguien tiene toda la libertad, porque esto no es por obra, pero ¿qué produce la salvación en nosotros? Eh, que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito sea Dios, esa es la respuesta. Muy bien, mi hermano Samuel. Entonces, vemos claramente la salvación no es por obra, pero la salvación, como dijo mi hermano Samuel, produce buenas obras. Y esta es una doctrina elemental, queridos hermanos. También vemos la unidad del Espíritu. La iglesia es un cuerpo con un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Y esta doctrina, hermano, es muy esencial. Esta la encontramos en Efesios 4, del versículo 4 al 6. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aún así en el pueblo, se puede decir evangélico y pentecostal, se cree que hay otros tipos de bautismo, pero aquí claramente lo enseña la palabra, que es una sola fe dada en Cristo, un bautismo y un Dios. Entonces algunos creen que hay un bautismo, está el bautismo incluso de los mártires. Entonces, no, hermano, aquí claramente no habla de doctrina central, ¿ya? También vemos el ministerio de la voluntad de Dios, que este es el plan de Dios, ¿no es cierto?, de reconciliar todas las cosas, tanto en la tierra como en los cielos. Y esto lo encontramos en Cristo, del capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, también estamos hablando de los atributos esenciales de Dios, hermanos. Por eso es importante esta carta. También hablamos de predestinación y adopción. Y esto lo encontramos en Efesios 1, del 4 al 5, donde los creyentes fueron elegidos antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos de Dios. Y esto es en Dios. Recuerde que la predestinación y la adopción está en Dios. Ahora, nosotros por misericordia creemos y somos salvos por fe. Amén. También vemos la armadura de Dios,
que está en Efesios capítulo 6, 10 y 18, que mucho se habla de la armadura de Dios, que es una doctrina práctica sobre la lucha espiritual, ¿no es cierto?, para poder resistir las fuerzas del mal, equipando al cristiano para mantenerse firme en la fe. Entonces podemos ver claramente que la epístola contiene doctrinas elementales. Ahora, la conclusión al libro de, ¿no es cierto?, perdón, a la epístola de Efesios, lo dice claramente en la conclusión final del capítulo 6, versículos 10 al 24, que Pablo exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en su identidad en Cristo frente a las luchas espirituales, utilizando la armadura, ¿no es cierto?, de Dios, que es la verdad, justicia, fe, salvación y la palabra de Dios, para mantener la unidad, la paz y, ¿no es cierto?, vivir de manera digna. ¿Y cuáles son los puntos claros de todo el libro? La lucha espiritual, como habíamos dicho, la armadura de Dios para que nos note ahí, y la unidad, ¿no es cierto?, y paz y vivir en la gracia con Cristo. Y con eso, hermano, damos término al panorama bíblico de la carta a los Efesios. ¿Amén? Inmediatamente nos vamos a ir, hermano, por honor al tiempo, que podamos pasar tres, se puede decir hoy día, pasar tres epístolas. También alguna pregunta o alguien quiera aportar sobre la epístola de Efesios, hermano, que es una carta muy linda donde se habla de los ministerios, se habla de la armadura. De verdad que también cada epístola, hermano, tiene algo central y elemental en las doctrinas. ¿Alguien que quiera aportar, hermano mío? Vamos a pasar inmediatamente. Efesios, vamos a irlo a Filipenses. Si alguien me puede ayudar ahí, si se ve en pantalla, queridos hermanos. Sí, Ahí se amén. ve, se ve bien. Amén. Nos vamos a ir inmediatamente. Bueno, como les había comentado, hermano, no sé si, por ejemplo, con la editorial de la cual estoy trabajando, si me da un poquito, un segundo, el querido hermano, para mostrarle también, usted el día de mañana, si usted necesita o se quiere proyectar, hermano, no sé si me, ahí está. Yo, por ejemplo, tengo con la editorial que creé, hermano, que estamos creando también con otro hermano, yo tengo cada cuadernillo para que usted lo pueda ver ahí. Por ejemplo, esta es la de Efesios. Ahí sale comentarios de una perspectiva siempre evangélica y pentecostal. Por si usted la quiere, hermano, cualquier cosita, usted me avisa también, amén. Yo tengo de todo el Nuevo Testamento. Ahora vamos en el proyecto del Antiguo Testamento, y lo bueno es que son comentarios basados en una perspectiva evangélica y pentecostal, hermano. Así que son muy buenos los comentarios. Esto es parte también que lo vamos a ver más adelante de la universidad. Con esto, hermano, si me pueden ayudar, no sé si vieron el libro que todavía estoy compartiendo. ¿Lo vieron? No muy bien, hermano Patricio. Ya, pero ahí después yo le envío una imagen, si no al grupo. Ya. Ok, vengo. Y con esto lo vamos a ir a la epístola de los Filipenses. Una pregunta para cualquier alumno que esté ahí y esté dispuesto a poder responder. ¿Cómo podemos conocer esta carta a los Filipenses? ¿Como una carta pastoral, eclesiástica, universal? Si alguien puede Una responder. carta eclesiástica. Exacto. ¿Ya? Recuerdo que en el contexto teológico todas las cartas son pastorales. Del momento que se atribuye una doctrina, cuando hablamos de la enseñanza de la Sagrada Escritura, todo tiene una visión, incluso hasta el Antiguo Testamento, una mención pastoral, ¿ya? Que es corregir, instruir, ¿no es cierto? Que toda la Escritura es para instruir y, ¿no es cierto?, al cristiano. O sea, toda en sí, lo vuelvo a repetir, es pastoral, ¿ya? Pero en su estructura, cuando nosotros presentamos y cada epístola o cada libro de la Biblia tiene su estructura, ¿ya? Y esta es una epístola eclesiástica, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, dándole una introducción a la carta o epístola a los filipenses, la epístola a los filipenses se identifica explícitamente como una carta escrita por Pablo y Timoteo. Si alguien me puede leer Filimón, capítulo 1:1, perdón, sí, Filipenses, no Filemón, Filipenses capítulo 1, versículo 1, vemos claramente, ¿no es cierto?, el contenido que la carta indica claramente que la voz principal corresponde al apóstol Pablo. Amén, mi hermano. Amén. Dice así, Pablo,
y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Amén. Mi hermano, si me puede buscar también Filipenses 1:7 y me espera ahí, ¿ya? Y después 1:13, si alguien me puede buscar Filipenses 1:13, ¿ya? Entonces vemos claramente que Pablo y Timoteo se presentan, ¿no es cierto? Sin embargo, el contenido de la carta indica claramente que la voz principal corresponde al apóstol Pablo. Timoteo aparece asociado al saludo inicial, probablemente como el colaborador cercano y compañero en el ministerio apostólico. Ahora, la tradición cristiana primitiva ha reconocido, ¿no es cierto?, de manera unánime la autoría paulina de Filipenses. Escritores de la Iglesia antigua, como Policarpo, ¿alguien ha escuchado hablar de Policarpo? ¿No ha escuchado hablar de Policarpo? Fue un obispo. Si alguien sabe de qué iglesia fue obispo, vamos a empezar a interactuar, hermano. ¿Ya? De Policarpo, Éfeso, mi hermano, Policarpo era obispo de qué iglesia? de la iglesia de Éfeso, no sé. Ya, fue obispo. No se equivoque también, no tenga, hermano, tranquilo si se equivoca. Si aquí estamos para aprender, hermano. Aquí no Amén. importa si usted se equivoca, no. Él fue obispo de la iglesia de Esmirna, para que la anote, ¿ya? También tenemos a Ireneo de León, que también habló y enfatizó que esta carta, ¿no es cierto?, como padre en la patrística, claramente daba él a conocer, y también Ireneo de León, para que lo note ahí, también fue obispo, ¿ya?, de Emirna en el año 1130. Vamos a dar también contexto histórico. Y también Clemente de Alejandría, ¿ya? Y también tertulianos citan a las epístolas atribuyéndolas, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo. Además, el estilo literario, el contenido teológico y las referencias autobiográficas presentan en la carta, ¿no es cierto?, coinciden con la que observan en otras epístolas paulinas, que el género, si lo vemos literario, gramatical, vemos que son exactas, ¿no es cierto?, a las palabras que siempre Pablo emplea en las epístolas. La carta contiene también numerosas indicaciones personales que refuerzan esta conclusión. Pablo menciona su encarcelamiento en Filipenses 1:7. ¿Quién tiene Filipenses 1:7, mi hermano, si lo puede leer? Amén. ¿Lo leo? Sí, amén. Ya, amén. Dice así, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipe conmigo de la gracia. Entonces, claramente, Pablo se le atribuyen los teólogos que estuvo, ¿no es cierto?, en la cárcel mientras se redactaba. Pero esto también lo confirma el capítulo 1 y 13. ¿Qué dice el capítulo 1 y 13, mi hermano Alfredo? Si usted me puede ayudar también ahí con eso. Amén. El capítulo 12, 13, 1:13. 1, 13, amén. Dice así, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y, y a todos los demás. Entonces vemos claramente que Pablo en la situación que se encontraba, según la teología, no expresa, ¿no es cierto?, su factor pastoral, que él estuvo escrito o narrando esta carta, ¿no es cierto?, en lugar de prisión. También vemos, ¿no es cierto?, eh, vemos respecto a Timoteo y Epafrodito, en Filipenses 2:19-30, estos detalles reflejan una relación auténtica entre el apóstol y la comunidad cristiana en Filipos. Entonces, claramente ni que haga un contexto crítico, porque el analista es crítico de este tiempo, en especialmente de este tiempo, hermano amado, siempre le busca la quinta pata al gato, diciendo que no, que quizás fue el que la escribió Timoteo. No, claramente aquí Pablo, ¿no es cierto?, escribe esta carta y la mayoría de la iglesia primitiva se lo atribuye por la forma gramatical, ¿no es cierto?, o la forma literal como Pablo escribe comparándose con otras cartas. Por esta razón, la gran mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento, hermanos, sostienen que Filipenses es una epístola genuina paulina, ¿ya?
haciéndole honor a la hermana Paulina. Ahora, la fecha y lugar, y es muy bueno que vea se puede decir, este mapa, ya porque antiguamente así era. Vemos que la epístola fue escrita durante un periodo de encarcelamiento, ¿no es cierto? Como lo habíamos dicho, y en la carta se menciona repetidamente la situación de prisionero. Y ahí usted ve detalladamente en la pantalla en Filipenses 1, 13 y 17. Esto ha llevado a los intérpretes a considerar tres posibilidades y lugares desde la cual Pablo pudo haber escrito la epístola. Número uno, pudo haber estado en la cárcel de Roma, Cesarea o Éfeso. También. La posición más amplia acepta, identifica como Roma, como el lugar de redacción, según el relato de Hechos, capítulo 28, 16 al 31, que lo dice ahí, ¿no es cierto?, claramente que Pablo, vemos la Odisea que ya pasó cuando antes de irse a Roma, ¿no es cierto?, que pasó por reyes, pasó por dinastía, por juzgados, por diferentes tipos de cárceles, hasta llegar a Roma. También permaneció bajo arresto, quizás domiciliario en Roma, alrededor de los años 60 y 62 después de Cristo. Durante este periodo tuvo ciertas libertades para recibir visitantes y continuar con su ministerio. Y esto es muy bueno aclarar, hermano, cuando Pablo fue a Roma, inmediatamente no fue prisionero en Roma. Él tuvo que pasar un proceso, se puede decir que pasó imputado, quizás estuvo imputado en su hogar o quizás estuvo limitado, porque la historia sí lo narra, que Pablo estuvo limitado, ¿no es cierto?, por la culpabilidad que se le estaba llegando al trono de Roma. También vemos la referencia a la guardia pretoriana en Filipenses 1.13, vemos las menciones también de la casa de César, que esta la encontramos en Filipenses, ¿no es cierto?, 4.22, perdón, sí, la vemos también cómo ajusta en el contexto romano, se ajusta claramente en el contexto romano, y estas indicaciones sugieren que el evangelio estaba alcanzando incluso círculos cercanos a la administración imperial de Roma. Por lo tanto, es probable que la epístola haya sido escrita, para que la note ahí, aproximadamente entre el año 61 y 62 después de Cristo, durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Ahora, el contexto histórico de Filipos. Filipos era una ciudad, para que usted la note ahí, ubicada en Macedonia, ¿no es cierto?, en el norte de Grecia, fue fundada originalmente por los colonos griegos, pero adquirió gran importancia bajo el dominio romano. La ciudad recibe su nombre por Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Recuerde que 200 años tuvo antes de Cristo Alejandro Magno, quien lo conquistó, ¿no es cierto?, incluso en el siglo 400 años antes de Cristo. Posteriormente, Filipos se convirtió en un centro estratégico debido a su ubicación cerca de importantes rutas comerciales, particularmente la vía Egnatia, una de las principales carreteras del Imperio Romano. En el año 42, Filipos fue escenario de una batalla decisiva en la historia romana, cuando las fuerzas de Octavio y Marco Antonio derrotaron, ¿no es cierto?, y asesinaron a Julio César. Después de esta victoria, la ciudad fue establecida como colonia romana. Ahora, ¿quién fundó la iglesia en Filipo? La iglesia en Filipo fue fundada por el apóstol Pablo, y anote aquí esto, durante el segundo viaje misionero, alrededor del año 49-50 después de Cristo, como se describe, y si alguien me puede ayudar en esto, con Hechos capítulo 16, los lectores de la Biblia, Hechos capítulo 16, versículo 11 al 40, si alguien me lo puede leer, y vemos claramente cómo Pablo, ¿no es cierto?, lo fundó en su segundo viaje misionero esta iglesia. Y Amén. después, ¿qué dice mi hermano? Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neópolis y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y tuvimos en aquella ciudad algunos días. Vemos Amén. ¿O sí? claramente, amén, bendito sea Dios, vemos claramente ahí, ¿no es cierto?, la misión que tuvo que hacer Pablo y cómo lo declara Hechos capítulo 16, versículo 11 al 40. Pero hermano, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Pero dice claramente, mi hermano Cristóbal, que Pablo, ¿no es Amén. cierto?, en su segundo viaje misionero fue que fundó esta iglesia. Ahora, el ministerio en Filipos comenzó con la conversión, ¿no es cierto?, de Lidia, una mujer dedicada, como lo decía mi hermano, ¿no es cierto?, al comercio de púrpura,
quien respondió al mensaje del Evangelio y fue bautizada junto con su familia. Y esto, para que lo anote usted, está en el capítulo Hechos, capítulo 16, versículo 14 al 15, donde su hogar probablemente se convirtió en uno de los primeros centros de reunión de los creyentes. Otro evento significativo fue la liberación de una joven esclava poseída, ¿no es cierto?, por un espíritu de adivinación. Este acto provocó la oposición de sus dueños, la que condujo al arresto de Pablo y Silas. Y aquí, hermano, mire, basado a esta gran, ¿no es cierto?, hazaña que tuvo Pablo, Pablo pasó la Odisea hasta el camino de su muerte. Como resultado de este acontecimiento, el carcelero de Filipo y su familia también llegaron a la fe, y eso lo encontramos, y todos conocemos la historia, ¿no es cierto?, del carcelero de Filipo, en Hechos capítulo 16, para que lo anote ahí, capítulo versículo 30 al 34. Amén. Ahora, hermano, quiero hacer una pregunta. No me estoy yendo muy rápido, ¿no es cierto? Porque yo quiero más que nada que puedan entender el contexto histórico. Y si voy muy rápido, dígame, hermano, ¿ya? Vamos a Todo ir bien. al propósito de la carta, ¿ya? Lo vuelvo a reiterar, cada carta, cada libro de la Biblia tiene un propósito. La epístolas, si usted va conmigo a los Filipenses, fue escrita, ¿no es cierto?, con varios propósitos pastorales. En primer lugar, Pablo desea expresar su gratitud, ¿no es cierto?, por el apoyo que la iglesia le había enviado mientras estaba en prisión. Los creyentes filipenses habían enviado ayuda económica a través de Epafrodito, y esto lo encontramos, ¿no es cierto?, en el capítulo 4 del 10 al 18. Ese es uno de los principales, expresar gratitud, anótelo ahí. El primer propósito de la carta es expresar gratitud del apóstol. En segundo lugar, el apóstol busca fortalecer espiritualmente a la comunidad, animarlo, ¿no es cierto?, a permanecer firme en el evangelio a pesar de las dificultades. Y el tercer lugar, que son cuatro hermanos, en tercer lugar, Pablo exhorta a la iglesia, el propósito es a mantener la unidad. Algunos indicios en la carta sugieren la existencia de tensiones internas. Si alguien me puede buscar el capítulo 4 al 2, mi hermano amado, Filipenses 4.2, que él me puede leer Filipenses 4.2. Vemos claramente cómo el apóstol Pablo responde al llamado a los creyentes a adoptar la humildad y la actitud de Cristo. Si alguien tiene Efesios 4.2, hermano. Amén. Filipenses, ¿no? Sí, perdón, Filipenses 4.2, estamos en Filipenses, disculpe. Ya, hermano. 4:2 dice, ruego a Evodia y a Sintique que sea de un mismo sentir en el Señor. Vemos claramente que siempre Pablo, y esto es lo lindo, que siempre Pablo llama a mantener la unidad. Entonces, propósito número uno, expresar la gratitud del apóstol, ¿no es cierto? Fortalecer espiritualmente a la comunidad, y después de fortalecer, dice, le declara mantener la unidad. Y finalmente Pablo también advierte, y si alguien me puede buscar ya Filipenses 3, capítulo 3, que es ícono, capítulo 3, versículos 2 al 9, pero vamos a leer los primeros capítulos. Finalmente, Pablo también advierte contra las falsas influencias doctrinales. Y una de las cosas elementales que la iglesia, escúcheme bien, igual que esto tenemos que tenerlo claro, por ejemplo, el ministerio de Jesucristo, el 70% fue la predicación, la liberación, perdón, la liberación y los milagros, ¿ya? Eso fue el 70% y después el 30% se aplicó el evangelio en palabras, el verbo, lo que él declaraba, pero él actuó más sin misericordia. De hecho, la Biblia misma nos relata, según los teólogos, que ni siquiera, y dice la Biblia, que ni siquiera hubiera libro en la tierra para contar todas las hazañas que hizo Jesucristo. Entonces, vemos claramente también una de las cualidades como la tuvo Jesucristo, que el 70% de su ministerio fueron las liberaciones y los milagros, que eso, hermano, debe estar en la iglesia, liberación y milagro, porque creemos a la continuidad, ¿no es cierto? Haremos las cosas que él mismo dijo. También el apóstol Pablo, en esa misma perspectiva, siempre en la carta, ya sea tesalonicense, Pablo hablando a Timoteo, siempre habló de las malas influencias doctrinales a través de falsos profetas y falsos maestros. Y el ministerio, ¿no es cierto?, a poder hacer defensa, hermano, también se reajusta teológicamente en un casi 70%, hermano, que Pablo siempre hacía una influencia a defender las malas prácticas, las malas conductas y refutar, ¿no es cierto?, las malas doctrinas.
Y si alguien me puede ayudar con Filipenses capítulo 3, versículos 2 al 9, podemos verlo particularmente, hermano. Amén. Dice, guardaos de los perros, Amén. guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidados al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a los celos, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bendito sea Dios. Se da cuenta claramente cómo, ¿no es cierto?, advierte contra falsa influencia los primeros versículos que leyó mi hermano por la influencia doctrinal. Imagínense cómo se expresa el apóstol Pablo. Y Pablo siempre tuvo esto, no tan solo por su persona, sino también por lo que se enseñaba. Entonces, vemos claramente cuáles son los 4 propósitos. Número 1, expresar la gratitud, fortalecer espiritualmente a la comunidad, mantener la unidad y la falsa influencia doctrinal. Anoten, hermano, esos 4 puntos, por favor, porque teniendo este panorama a ustedes en la carta, se le va a hacer más comprensible el día de mañana exponer esta epístola. ¿Ya? Ahora, en los temas teológicos principales, quizás ya hablando, ¿no es cierto?, temas doctrinales, la epístola a los filipenses desarrolla varios temas teológicos de gran importancia. Número 1, Cristo como centro de la vida cristiana. Y vemos claramente, ¿no es cierto?, el énfasis más claro de esta carta es la cristología, la centralidad de Cristo. Cuando hablamos de cristología, hablamos de la enseñanza, ¿no es cierto?, de Cristo. Y aquí claramente esa matiz que hace o la distinción que hace el apóstol, ¿no es cierto?, Pablo hablando, vemos cómo Cristo es el centro de la vida cristiana. Y eso anótelo, hermano. También en la doctrina o en los temas teológicos principales vemos el gozo mediante del sufrimiento. A pesar de estar escrito desde la prisión, Filipenses una carta profundamente marcada por el tema del gozo. Este gozo no depende de circunstancias externas, sino de la relación del creyente con Cristo. También en los temas teológicos vemos la unidad de la iglesia. Pablo exhorta repetidamente a los creyentes a vivir en armonía, evitando el egoísmo, cultivando una actitud de servicio mutuo. Y esto cae también, ¿no es cierto?, en mantener la unidad. Y también vemos la humildad cristiana, donde, ¿no es cierto?, el himno cristológico, porque si usted ve el capítulo 2 del versículo al 11, presenta claramente uno de los pasajes más profundos del Nuevo Testamento sobre la encarnación y la exaltación de Cristo. Este pasaje sirve como fundamento para el llamado a la humildad dentro de la comunidad cristiana. Amén. También vemos la perseverancia en la fe como temas teológicos principales. La carta también enfatiza la importancia de avanzar continuamente en la vida cristiana, buscando conocer más profundamente a Cristo y permanecer firme en la fe. Y la estructura, como número 7, que esto también siempre es importante, saber la estructura de cada libro, la carta puede organizarse de la siguiente manera. Del capítulo 1, versículo 1-2, vemos los saludos iniciales. Como número 2, vemos la acción de gracia y la oración de Pablo, del capítulo 1, versículo 3 al 11. También vemos el avance del Evangelio a pesar del encarcelamiento, del capítulo 1, del versículo 2 al 26. Y vemos como número 4 la estructura, exhortación a una vida digna del Evangelio. ¿Se da cuenta la importancia y las temáticas que nos da incluso la estructura, hermano? Del capítulo 1 al versículo 27 y también del capítulo 2 al 18. También vemos el ejemplo del servicio cristiano
vemos a Timoteo y Epafrodito, del capítulo 2 al 19 al 30. También vemos del capítulo 3, y aquí vuelve a repetirse, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, versículo 1 al 11, advertencia contra los falsos maestros. La meta de la vida cristiana, ¿no es cierto? Vemos del capítulo 13 al verso 12 y al 21. También vemos las exhortaciones finales a la comunidad, que esto lo encontramos del capítulo 4, del versículo 1 al 9. También vemos la gratitud por la ayuda recibida, como le habíamos dicho anteriormente, por qué el autor, ¿no es cierto?, cuál es uno de los propósitos elementales por qué escribió, ¿no es cierto?, es por la gratitud, por la ayuda recibida. Y vemos, ¿no es cierto?, del capítulo 4, versículo 21 al 23, los saludos finales del apóstol Pablo. ¿Ya? Y esta es una pregunta, si alguien me la puede responder, ¿cómo nosotros, ¿no es cierto?, que usted me haga la pregunta, ¿cómo nosotros podemos reconocer a un falso maestro? Si alguien me puede responder eso. Si alguien lo responde, me importa con miedo a equivocarse, hermano. Hermano Patricio, a través de la doctrina. Exacto, exacto, mi hermano Franco. Inmediatamente las doctrinas, cuando nosotros creemos en las doctrinas, pero hay también dos cosas más, que si alguien también me puede ayudar, cuando nosotros hablamos inmediatamente sobre el tema de las doctrinas, ¿no es cierto?, que nos enfocamos en la enseñanza falsa, a menudo claramente un falso maestro, para que usted lo distorsiona, para que usted lo anote ahí, un falso maestro distorsiona las enseñanzas, ¿ya? Y a esto se le llama en el ámbito teológico, eisegesis. Y número dos, ¿no es cierto? Para que usted lo anote ahí, ¿cómo conocemos a un falso maestro? Por sus frutos y su carácter, ¿ya? Porque por sus frutos también dijo el Señor que los conoceréis. Entonces, vemos claramente, número uno, por la doctrina, como dijo mi hermano Franco, muy bien, ¿no es cierto? Porque a través, recuerde que por la distorsión de la Biblia, hermano, muchos buscan el lucro personal, ¿no es cierto? Codicia, vemos orgullo, vemos gente, ¿no es cierto?, bajo tantas cosas, hermano, que después vienen los frutos, hermano, que se dan a conocer por sus propios frutos. Entonces, hermano, anote eso ahí, cómo reconocer, ¿no es cierto?, un falso maestro, inmediatamente número uno por la falsa doctrina, por su fruto y su carácter. Esos son siempre los tres elementos, que se puede decir, elementales en la teología para poder ver cuando un falso maestro. Ahora, la conclusión de la epístola, ¿ya? La epístola a los filipenses concluye reafirmando los grandes temas que atraviesan toda la carta. Por eso el ícono y lema, ¿no es cierto? Y aquí también es una carta, por ejemplo, hace poco, sobre todo esto los hermanos reformados, ellos dicen que está fuera en el contexto que se da, si usted analizamos todo Efesios, ¿no es cierto? De este gran versículo, yo creo que todos se lo saben de memoria, hermano. Efesios, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? Pero en sí ellos tienen razón porque ese versículo no se refiere a algo, se puede decir, general, pero hay algo en nosotros, que ese es Cristo, ¿no es cierto?, que nosotros, a través de nosotros, y yo esto quiero ser bien claro, hermano, que todas nuestras metas son en Cristo. Nuestra fe está puesta en Cristo. Nuestro diario vivir está en Cristo. Nuestros hermanos reformados dicen que tiene un contexto, y yo lo creo también que tiene otro contexto esta palabra cuando el apóstol, ¿por qué lo dice? ¿Por qué dice él todo lo puedo en Cristo? Bueno, ahí el contexto, ¿no es cierto?, que nos da la Escritura, es por las prisiones, ¿no es cierto?, por lo que él estaba pasando, por lo que él estaba sufriendo en ese contexto. Pero nosotros claramente podemos apropiar este versículo porque nosotros no vivimos según nuestra carne, sino que vivimos, ¿no es cierto?, por Dios y para Dios. Entonces, yo también hablé con estos ciertos hermanos que estaban enseñando que este versículo, algunos lo interpreta como que para querer para los estudios, como para tener mi casa propia, como que lo declara todo lo puedo en Cristo que me fortalece para conquistar, quizás para tener una esposa. Pero ojo, yo le dije, hermano, nosotros hay promesas en Cristo. Y estas promesas, este mismo versículo, yo lo puedo apropiar y se puede hacer real en mi vida. Ahora, el contexto que dice Filipenses 4:13, y si usted me ayuda, vamos inmediatamente a estudiar esto, hermano, porque igual es bueno, porque tiene su contexto. ¿Y por qué lo dijo el apóstol Pablo?
No vamos a alegar el verdadero exegeta. Tiene que, hermano, si alguien me puede ayudar con el título, hermano, de Efesios, capítulo 4:13, si lo puede Amén. buscar, hermano. Amén. Dádiva de los filipenses. Y dice el 10 o leo el 13 directo. Sí, no, léalo nomás, lea el 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin de habéis revivido vuestro cuidado de mí y de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, entonces, Y si dice, hacemos una... y Sí, dice el otro, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. entonces, la exégesis real de este versículo, hermano, no podemos pasar a abrogarla, sino que lo da en un contexto de las prisiones, ¿no es cierto? Y claramente, si usted se habla de las dádivas de los filipenses, entonces tiene un contexto, se puede decir, directo a qué se refiere el versículo. Pero este hermano reformado y muchos reformados, incluso usted lo ve, dan el trasfondo, ¿no es cierto?, exegético, que lo hace muy bien, pero recordemos que la palabra, y aquí vamos a llegar al principio de interpretación, que la Biblia, ¿no es cierto?, se interpreta espiritualmente, y en lo espiritual yo me puedo agarrar fácilmente de este versículo, no tomando este versículo para hacerlo, por ejemplo, ya el problema es cuando yo digo, no, si yo quiero estudiar una carrera, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya estoy tomando el versículo, no le estoy haciendo una buena exégesis, porque tiene un contexto cultural histórico y un contexto, este versículo bíblico, se puede decir final. Pero ahora, si yo lo tomo, y es distinto cuando yo digo, hermano, ¿sabes qué? Yo estoy estudiando en la universidad y voy a estudiar en la universidad, pero ¿sabes qué? Quizás yo no tengo la fuerza, pero sé que todo lo puedo en Cristo que Él me puede fortalecer. Se da cuenta que cambia completamente al decir, no, yo todo lo puedo en Cristo y yo sé que me va a ir bien a la universidad. No, es cómo yo empleo el versículo, cómo yo lo apropio para mi vida, porque yo no puedo cuestionar la fe de un hermano. Nadie está posibilitado, ni un obispo, ni un pastor, en los modernos de ahora, ni un apóstol, está para cuestionar la fe de una persona. Sí podemos cuestionar los frutos, sí podemos cuestionar, ¿no es cierto?, su diario vivir, pero la fe, nadie puede cuestionarle a alguien la fe. Me atrevería, ¿y por qué yo se lo digo? Me atrevería a decir que, por ejemplo, bueno, que no son ni primos, ya ciertas instituciones religiosas, ya, que son bien conocidas, la Universal, Ah, vamos, que tengo en la ese cámara sentido, prendida, me hiciste reír. ¿Y por qué se perdón, hace? hermano, tiene su micrófono prendido, mi hermano. Ya, disculpe, hermano, mi hija estaba aquí. Entonces, hermano, entonces, por ejemplo, esta iglesia, la Universal, ¿no es cierto?, se puede emplear y tergiversar los versículos, pero nosotros, hermano, tenemos que, podemos cuestionar quizás sus doctrinas, podemos cuestionar, pero ellos no pueden cuestionar la fe. Lo vuelvo a decir, que sabes que esta de la iglesia universal hay hermanos que tengan más fe que incluso de nuestra misma línea. Lamentablemente es una fe errada, pero es fe. Ahora, lo que yo quiero, hermano, que siempre cuando nosotros vamos a analizar un versículo, por ejemplo, este Filipenses 4:13, porque yo lo puse como conclusión a la epístola, ¿no es cierto?, de los filipenses, porque es, si usted analiza exegéticamente, lo vuelvo a decir, este versículo está en un contexto por qué Pablo lo dice, pero no hay nadie que pueda levantarse a cuestionar una fe de un hermano, por ejemplo, que diga, lo vuelvo a repetir, hermano, si está estudiando, dice, yo quiero lograr mi casa, pero yo no puedo apropiarme de ese versículo y decirlo, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, estaría haciendo una eisegesis, porque ese versículo Pablo lo dijo desde otra perspectiva, pero aquí viene para que usted esté claro, hermano, no es que yo estoy yéndome en contra o en desaprobar, ¿no es cierto?, un versículo, pero siempre es bueno trazar bien la escritura. Pablo lo dijo en un contexto, pero si hay algún hermano que esté pasando un proceso, porque aquí realmente el proceso que Pablo pasaba es un proceso de escarcelamiento, ¿no es cierto? Como lo dijo mi hermano, en gran manera me gocé en el Señor de que ella al fin había revivido vuestro cuidado en mí, lo cual también estabais solícito
por la falta de oportunidad, no lo digo, dice, porque lo dice claramente, porque tenga escasez, pues he aprendido a contestarme en cualquiera sea mi situación. Y ahí Pablo emplea y se manda este versículo que es ícono para nosotros, sobre todo la línea evangélica pentecostal, que decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya? Recuerde, ese versículo está en un contexto. Ahora, si usted lo quiere aplicar a su fe, gloria al Señor. Si lo quiere aplicar, ¿no es cierto?, en su quizás tribulación, en su proceso, hermano amado, quizás de decaimiento, es lindo cuando un hermano yo lo escucho decir, ¿sabes qué, hermano? Me siento un poquito cansado, pero ¿sabes qué? Voy a la iglesia y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pum, le dio al blanco. Exactamente se apropió de un versículo muy bueno. Pero hay gente que toma este mismo versículo, lo vuelvo a repetir por tercera vez, que dice, voy a estudiar y yo sé que me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, está mal aplicado ese versículo. No sé si me entienden, hermano. No sé si Y alguien es como quiere... que te dijeran, voy a ir al gimnasio y voy a levantar 200 kilos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto, exacto. Entonces, hay que tener cuidado nosotros cuando nos tomamos, ¿no es cierto?, las promesas, cómo interpretamos los versículos. Amén. No sé si está claro, alguien por ahí, si alguien quiere opinar bajo esto, porque aquí claramente Pablo está reconociendo, ¿no es cierto?, la generosidad, pero también él da a conocer su escasez y su, ¿no es cierto?, los procesos que él pasa. Y a pesar, dice él, he estado contento, he estado en aflicción, pero todo es gracias a Cristo. O sea, si estoy contento, todo es por Cristo. Si estoy feliz, todo es por Cristo. La mismo incluso Pablo dijo en un momento, para mí el morir es ganancia y para mí estar con Cristo es ganancia, pero por vosotros me prefiero estar acá, ¿no es cierto? O sea, Pablo siempre, ¿y quién puede decir, hermano? Mire, seamos sinceros, ¿quién puede decir, literalmente así, hermano, sea usted imitador de mí? Pablo tuvo un nivel espiritual tan grande, hermano, que hermanos, de verdad que yo, por eso yo veo la vida, estudio el contexto de cómo vivió Pablo, hermano, Pablo, para tomar esa palabra, porque siempre queremos, quizás tenemos un referente, pero que Pablo diga y escriba una carta, hermano, y que él diga con su propia mano, escriba, diga, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Literalmente, yo me hago esta pregunta con respeto a los pastores o a algún hermano, un obispo. Yo nunca he escuchado a alguien decir, sé imitador de mí. Nunca. O sea, no, no, no. Y yo creo que para tener el peso como lo tuvo un apóstol Pablo, es porque el apóstol Pablo, imagínese, hermano. Por ejemplo, yo hago, ¿qué pasaría cuando estemos predicando el caso de Pablo y Silas, estando en la cárcel, hermano? Siendo azotado, estando triste, estando, si usted hace un análisis a todas las cartas, hermano, siempre Pablo estuvo en aflicción en algún momento de esa carta. Pero Pablo, imagínese lo glorioso, hermano, que siendo azotado, siendo dado, le dieron, hermano, con vara en su cuerpo marcado. Había dos opciones. Yo siempre he dicho, hay siempre Pablo y los discípulos tuvieron siempre dos opciones, seguir o abortar la misión. Y yo me hago, hermano, esta pregunta, ¿estaremos nosotros también preparados para sufrir un martirio como lo tuvieron los apóstoles? Porque, por ejemplo, nosotros decimos queremos tener, y esto suena un poquito, hermano, gracioso, por ejemplo, no, si, y se toman de versículo y dicen, no, las cosas grandes haremos más que Jesús, pero siempre nos gustaría hacer lo bueno, po. Pero si los ponemos en el lugar del apóstol Pablo, Pablo también, aparte de hacer milagros, de predicar, de correr las naciones, porque Pablo corrió las naciones, y así están ahora los pseudo, se puede decir, neopentecostales, estos los de la prosperidad, dicen, no, que tenéis que ir a las naciones, te decretan, yo te veo que estás en las naciones, claro, porque tú eres el apóstol Pablo y tú tienes que ser igual que el apóstol Pablo, pero yo digo, hermano, y las prisiones, la soledad, el hambre, persecuciones, en un momento el apóstol Pablo también dijo, el naufragio, hermano, entonces, ¿se da cuenta, hermano, que Pablo emplea una palabra y sacarla fuera de contexto? Veamos, analicemos el contexto, por qué Pablo está declarando una palabra, por qué está así escrito, hermano. Yo digo hasta el día de hoy, a mí de verdad, estando en la calle, no sé, o usted esté predicando en la calle y le peguen correazo por último en este tiempo, palo, hermano, y alabar a Dios en la cárcel, yo creo que sería muy difícil, hermano. Por ejemplo, hace poco conocimos una historia de un pastor que lo iban a hallar preso y ¿qué hizo?
recibió también con golpe incluso a los policías. Entonces Pablito nunca se defendió, al contrario, recibía los apiedrazos, recibía. Entonces, si hacemos un análisis, aprendemos mucho de la vida de estos grandes hombres de Dios. Jeremías también. Vemos al profeta Jeremías, queridos hermanos, muchas veces lo tratamos del profeta de llorón, pero no, ¿por qué lo expresamos así de un profeta, hermano, cuando el profeta Jeremías tuvo que sufrir aflicción, hermano, y cómo Dios lo usó grande, y claro, también en hazaña, pero cómo tuvo que sufrir un martirio, hermano? Entonces, siempre, como nosotros como teólogos, también como ustedes también como expositores de la palabra, siempre hagámosles al versículo bíblico se puede decir, una exégesis. ¿Ya? En todas las palabras, todas las promesas de Dios no podemos llegar y tomarlas a la ligera. ¿Ya? Y las promesas están solamente lo que dice Romanos capítulo 8:1, para los que están en Cristo. Amén. La carta termina, ¿no es cierto?, como conclusión de la epístola, la carta termina con saludos finales, incluyendo un saludo especial de los creyentes que estaban con Pablo, incluso de algunos que pertenecían a la casa de César, la cual sugiere que el evangelio había comenzado a extenderse incluso dentro del entorno imperial romana. Y él también, ¿no es cierto?, el versículo, capítulo 4, 23, ¿quién lo tiene, hermano? Dice, y aquí se despide el apóstol Pablo con estas palabras. Si alguien tiene Filipenses capítulo 4, 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Y ahí termina como conclusión la epístola a los filipenses. ¿Alguien, hermano, que quiera aportar sobre lo que hablamos del versículo, si está del tema de la interpretación, hermano? Que yo sé que algunos se apropian y yo sé que tampoco nos lo hacen con una mala, pero nosotros nunca podemos sacar provecho de un versículo bíblico, ¿no es cierto?, para nuestro propio favor. Mi hermano, Sí, es que bueno que hagas esa aclaración porque hay muchos versículos que a veces se cuestionan, como por ejemplo, no sé, pues eh, un versículo que me venía a la mente, cuando donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí está el también, Señor y también hay unos más y otros más por ahí que aparecen que muchas veces uno termina explicándolo para, no, para que no se vea que uno lo está descontextualizando. Pero me gustó lo que dijo usted, que el sentido al contexto, darle el sentido al contexto independiente del lugar, eso es exacto. lo correcto. Mire qué bueno, Me quedó clarísimo. qué bueno que tocó ese tema, hermano, porque ese otro versículo, ícono, incluso en nuestras oraciones, en lo eclesiástico, cuando estamos en la iglesia, oramos. Ahora, Señor, Sí. yo sé que tú estás donde hay dos o tres, y yo me hago esta pregunta para todos aquellos que invocan este versículo, que está completamente fuera de contexto, yo le hago esta pregunta y a todos mis hermanos que están acá. Si yo estuviera solo congregado en mi pieza, ¿Dios va a estar ahí? Como decir, no, Dios no va a estar ahí porque la promesa dice donde están dos o tres. Entonces hay una manipulación, que bueno que lo tocó mi hermano Samuel, porque ese Sí. otro versículo se ha tergiversado. De hecho, yo creo que ese es uno de los versículos más transversados que nosotros la iglesia utilizamos, ¿Sí, po? Que porque en nosotros el creemos. contexto, ¿Y sabes dónde parte? Por ejemplo, donde hay un hermano, o quizás esta iglesia es chiquitita y hay dos o tres, y por ejemplo está el puro pastor y no ha llegado nadie, y que puede tomar como no tiene una buena interpretación, chuta, entonces Dios no va a estar conmigo. No, eso es antibíblico. Dios está con una persona, desde el momento que yo invoco el nombre del Señor, Dios ya está conmigo, aunque independiente que no esté, ya pongámonos en un lugar de la familia, aunque no esté mi esposa en mi lugar, Dios sigue estando conmigo. Entonces, es una manipulación del texto. Cuando yo digo, hay dos o tres, no, hermano. O sea, está la promesa en dos o en tres. No, la promesa está en uno. Usted está Sí. alabando a Dios. Hermano, ¿y a quién no le ha pasado esto? Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿A quién no le ha pasado cuando estaba solito en su casa? Por ejemplo, yo para el verano, como trabajé acá, yo de repente estaba friendo, estaba en el cuarto de ahí donde yo trabajo, hermano, y de repente yo me ponía a cantar literalmente, hermano, y las lágrimas se me corrían, y Dios se hacía presente. Entonces, no puedo, y ese, como dijo mi hermano Samuel y mi hermano Cristóbal, es el versículo, uno de los versículos mal interpretados, donde hay dos o tres, ahí está el Señor. No, Dios está con uno, está con dos, está con tres, está con 100, está con 2000, está con... Y eso no habla de asamblea. Después podríamos sí, analizar ese versículo bíblico, no lo habla de lo sí, eclesiástico. bueno, de hecho, ese versículo bíblico habla
de la corrección y disciplina hacia un hermano. Cuando el hermano se pone en disciplina y se ponen dos de De acuerdo, los que, cuando se disciplina a aquella persona, ahí sí está Dios. ahí está, Entonces hay gente que exacto. dice, no, porque Dios no estaba ahí porque me están disciplinando. No. Entonces ahí se aplica ese versículo porque es el contexto real. O Porque sea el que texto es que Dios está al tanto de una situación. sí, Entonces, es el contexto de ese versículo, no es lo eclesiástico. Ese contexto, cuando dice, estáis dos o tres en mi nombre, y ahí está el Señor, es para dar como testigo que Dios está ahí, a un problema, a una situación que está pasando. Pero no sí. habla del tema de la adoración. Qué bueno que aclaró eso mi hermano Samuel y tocó ese punto. Así que, muy bien, también mi hermano Cristóbal. Amén. ¿Entienden ahora el contexto exegético de los versículos que, hermanos o pastores que están ahí? Porque muchas veces nosotros tomamos ese versículo. Ahora no es malo tampoco que lo tomamos. Pero como buenos, como dice Pablo, exhorta y traza bien la escritura, ¿no es cierto? Le dice a Timoteo, tenemos que trazarla bien. Ese es el significado donde dice Dios está donde hay dos o tres por un problema que se ocurrió en el contexto de ese versículo. Mi hermano Alfredo. No, no voy a decir nada, hermano. Estaba moviendo la lámpara. Ah, Disculpe. yo pensé que estaba levantando la mano. Es un gloria a Dios. Claro, estoy Un claro gloria- de... Amén, amén. Tengo a alguien que dice Minat, ¿quién? Xiaomi. No, ese soy yo, hermano Patricio. Ah, mi pastor Josué, Dios me lo bendiga, un gusto saludarle. Y Xiaomi me parece que es mi pastor Francisco. Amén, amén. Soy yo, mi hermano Patricio. Amén, mi pastor Francisco. Bueno, mi pastor Josué y mi pastor Francisco están de acuerdo en el tema de la interpretación, donde hay dos o tres. ¿Qué se dice? Amén. Sí, amén. Está bien. Es el contexto aplicado. Ahora, hermano, igual yo sé que como en la iglesia evangélica y pentecostal, no tampoco vamos a decirle a un hermanito que esté en su oración, Señor, gracias, porque yo sé donde estamos reunidos aquí en la iglesia, donde hay dos o tres, lo habla netamente, no lo habla de la iglesia, pero tampoco no es un pecado, ¿me entiendes? Pero no, muchas veces, claro, se toma de esa forma. Lo ideal siempre es poder exponer y explicar estas cosas, ya sea en una escuela dominical o en un tema que hay versículos que están sacados fuera de contexto, ¿ya? Ahora no es malo corregirlo, hermano, pero siempre con respeto, con amor, cuando hay diferencias, porque si no se puede prestar para confusión. También, por ejemplo, hay gente que sale a predicar a las calles y empieza a citar, por ejemplo, himnos, himnos o cánticos que no están en la Biblia. O también, por ejemplo, hay iconos, algunos creen que está, ¿no es cierto?, versículos que piensan que están en la Biblia y no están en la Biblia. Por ejemplo, ese versículo que dice manso pero no menso. O no hay ni una hoja del árbol que no caiga si no es la voluntad de Dios. De repente hay gente que ha estado orando, literalmente, hermano, y dice, Señor, no hay ni una hoja, dice tu palabra que no hay ni una hoja, no caiga del árbol si tú no lo sabes. Entonces, o también, Señor, tu palabra dice, o sea, sacan fuera de contexto. Ahora, se entiende que el hermano, igual que es el versículo ícono, y yo sé que aquí caímos todos, cuando decimos, Señor, la escritura es la profeta mayor, ya va a la casa. Si es así el Ah, versículo, búsquenlo, analícenlo. No, si la escritura es la profeta mayor, búsquenlo si literalmente dice así, que la escritura es la profeta mayor. O sea, son cositas, hermano, que uno tiene, no, no es pecado. Ahora, pongámosle eso, no es pecado, pero siempre es bueno trazar bien la escritura. Amén. ¿Vamos bien ahí, hermanos? Hasta ahora vamos a irlos al libro. Si hay alguna pregunta, el que quiera ir, ahora hable ahora o calle para siempre, dijo el, el juez del matrimonio. Ya, si alguien, a ver, ya. Mi hermanos amados, si alguien me puede corroborar ahí si se ve, Amén, mi hermano. Se ya, ve bien. ya, lo vamos a irlo, síntesis bíblica, a la pista de los colosenses. Igual les pido perdón, hermano, en la imagen anterior salía como un Cristo Redentor, así, la imagen no me la tiró muy bien la que yo ocupo la I, hermano, para sacar la imagen. Y es súper bueno, es rápido, pero de repente me salen como una imagen, el otro día me salió como un rosario. Entonces dije yo, no, hay que tener cuidado con la imagen igual. Ya, síntesis bíblica a la epístola de los colosenses. Y empezamos como introducción. La epístola
los Colosenses constituye uno de los escritos más profundos y teológicamente rico del Nuevo Testamento. Aunque relativamente breve en comparación con otras cartas paulinas, su contenido ofrece una exposición notable acerca de la supremacía de Cristo, ¿ya? Cristología, la naturaleza de la salvación y la vida cristiana en relación con las nuevas realidades inauguradas por el Evangelio. Desde los primeros siglos de la Iglesia, esta epístola ha sido reconocida como una pieza fundamental para la comprensión de la cristología apostólica y de la identidad de la comunidad cristiana. Ahora, el propósito siempre de que nosotros demos, ¿no es cierto?, demos una introducción es para que usted entienda un poquito también, hermano, el contexto literario, teológico y histórico. Ya ese es el tema que nosotros siempre, y de hecho, cuando nosotros este otro año veamos la hermenéutica, perdón, la homilías, lo que es la homilética, usted va a tener que desde ya aprender, hermano, para todos aquellos que prediquen, hacer una introducción general y el propósito de cada mensaje, hermano. ¿Ya? Porque hay hermanos, y por qué yo enseñamos esto en la teología para preparar una introducción, ya sea en una exposición, en una predicación, porque es bueno, porque toda carta tiene que tener un propósito, todo mensaje tiene que tener un propósito. Y eso es lo que muy pocas veces se ve ahora en nuestras líneas, hermano. Lo vuelvo a decir, ¿por qué Pablo escribió una carta? ¿A quién se lo dirigió y por qué lo dijo? Lo mismo pasa con una correspondencia secular. Usted tiene que entender cuál es el propósito de que usted está enviando una carta. Quizás puede ser para su novia, ¿no es cierto? Y el propósito es cuál es, que usted siente su corazón, que la ama y todo. Lo mismo pasa en los mensajes, hermanos. No porque a un teólogo se le plació hacerlo así, darle una introducción o darle también, ¿no es cierto?, el propósito. Yo, por ejemplo, en la mayoría de mis predicaciones doy la introducción y doy el propósito. Y todo, aunque a usted no le guste predicar con, se puede decir, con un bosquejo, usted tiene que hacer un mensaje, declararle el propósito. Por eso vemos en este tiempo, hermano, gente que predica y en vez de predicar empieza como un round de boxeo arriba del altar. ¿Por qué? Porque no tiene un propósito claro su mensaje, sino, y ahí hay que tener cuidado. Por eso lo lindo es estudiar la teología, hermano, porque nos lleva y lo alinea a cómo incluso, ¿no es cierto?, predicar la palabra del Señor. Ahora, por eso lo vuelvo a decir, el propósito siempre que yo haga la introducción, hermano, es establecer el marco histórico, literario y teológico y el principal por qué se redacta, ¿no es cierto?, esa carta. Ahora, cuando nosotros hablamos desde el primer siglo de la Iglesia, ¿no es cierto?, esta epístola ha sido reconocida como una pieza fundamental para comprender, lo vuelvo a repetir aquí, la cristología apostólica y la identidad de la Iglesia cristiana o comunidad. Ahora, la autoría y la autenticidad de la epístola, ¿no es cierto?, las tradiciones cristianas más antiguas atribuye la epístola a los colosenses al apóstol Pablo. Desde el siglo número 2, escritores cristianos como Ireneo de León, Clemente de Alejandría y Tertuliano, ¿no es cierto?, citan claramente también en el corpus paulino la autenticidad al apóstol Pablo. Y esto lo encontramos, como todos vamos a leer siempre la introducción que me puedo buscar Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Si alguien me puede ayudar con eso, para que usted también pueda identificar la carta, la autoría, que siempre es bueno. Por ejemplo, hay gente, hermano, que ahora, yo sé que hay gente nuevita, que están en el Evangelio, y se le hace muy difícil quién escribió Génesis, los primeros libros, el Pentateuco, y de verdad, cuando van aprendiendo ellos estas cosas, hermanos, de verdad que se le hacen más fácilmente también para que ellos puedan exponer después. ¿Quién tiene Colosenses capítulo 1, versículo 1? Amén. Mi hermana Pabla. Dios le bendiga. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Amén. Entonces vemos claramente a través las dos cosas. Es el llamado, ¿no es cierto?, el llamado divino, Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Entonces, vemos otra vez cómo el apóstol Pablo en su autoría a esta carta de los Colosenses, a la iglesia de Colosas, ¿no es cierto?, ve claramente, da claramente, ¿no es cierto?, se identifica como autor. Ahora, sin embargo, en la investigación crítica, tengo que exponer esto, hermano, también que para mí la investigación crítica moderna surgió debate acerca de la autoría. Algunos estudiosos han señalado diferencias en, en estilo y vocabulario distintos respecto a las otras cartas paulinas. Recuerde que en las críticas siempre lo que ellos buscan es la misma forma
textual, gramatical, como lo está exponiendo, ¿no es cierto?, el autor, y ellos hacen esa diferencia, porque siempre cuando uno escribe una carta, siempre es como unas palabras, o tienen, no, tienen en común las mismas palabras. Entonces, cuando ellos hacen esa crítica, ven que en la epístola de los colosenses hay cosas que Pablo nunca le habló en otras cartas, pero ahí caemos por eso yo digo los críticos caen en el tema de interpretación, o sea, en lo principal de la interpretación, ya porque cada carta es distinta, obviamente. La de Colosenses, Pablo habló una cosa, a los de Corintios le habló otra cosa, a los de Tesalonicenses le habló claramente otra cosa. Entonces no podemos nosotros buscar como alta crítica, tratar de, o hacer un debate de que esta autoría o esta carta no la escribió Pablo. Ahora, el uso de ciertas palabras que no aparecen en otras cartas paulinas, también ellos ven un desarrollo cristológico particularmente elevado. También ven alguna diferencia de forma de cómo se trata la escatología también en esta epístola. Ahora, no obstante, muchos especialistas continúan defendiendo la autoría paulina, sobre todo los conservadores. ¿Por qué? Por estas razones elementales. Número uno, la evidencia externa es temprana y consiste en atribuir la carta al apóstol Pablo, porque claramente Pablo, número uno, da a conocer su apostolado, ¿no es cierto?, y su llamamiento genuino y divino de parte de Dios. También vemos las evidencias internas que muestra una fuerte coherencia teológica con otra epístola, especialmente con Efesios y Filipenses. También vemos, ¿no es cierto?, y creemos, porque vemos el contexto histórico descrito en la carta, que coincide con las relaciones personales conocidas como el apóstol Pablo, como Epafras, Onésimo, Marcos y Lucas. Entonces, por eso creemos, hermanos, fielmente que es completamente dado, su autoría, perdón, es a Pablo. Ahora, la ciudad de Colosas. Colosas era una ciudad situada en la región de Frigia, para que note ahí también, en Asia Menor, actualmente Turquía, en el valle del río Lico. Se encontraba cerca de otras dos ciudades importantes como la Odisea y Herápolis. En el tiempo anterior había sido una ciudad significativa dentro de la región, especialmente por su ubicación en rutas comerciales que conectaban el interior de Anatolia con la costa del mar Egeo. Sin embargo, para el siglo I después de Cristo, Colosa había perdido parte de su antigüedad e importancia económica y política, eclipsada, ¿no es cierto?, por la creciente prosperidad de la Odisea. Y podemos ver claramente que la Odisea ya en ese tiempo Colosas dejó de ser la ciudad, ¿no es cierto?, majestuosa, y vemos claramente cómo la Odisea se desarrollaba en ese tiempo y era una de las ciudades más conocidas. Cuando Pablo ya estaba 100 años, perdón, cuando estaba el apóstol Pablo, 50 años, la iglesia, se puede decir, más conocida y más de renombre fue la que vimos anteriormente en la clase pasada, que fue la de Corintio, que era súper desarrollada. En este caso, cuando se escribió Colosa, y después del primer siglo, a los años 100, ya iba menguando esta ciudad. Número uno, por el sistema económico, político, ¿no es cierto? Y vemos claramente cómo la Odisea empezaba a ser la ciudad de monopolio. A pesar de ello, la ciudad seguía siendo un centro donde convergían diversas influencias culturales. También, ¿quién fundó la iglesia de Colosas? ¿No es cierto? Fue el que estuvo ahí para poder levantar una obra. A diferencia de otras comunidades cristianas mencionadas en el Nuevo Testamento, no existe evidencia clara de que Pablo haya visitado personalmente Colosas. Y hermano, no se asuste con esto porque Romanos, Pablo cuando escribe, creemos que Pablo, ¿no es cierto?, también puede haber escrito Romanos, vemos que claramente Pablo le habla a iglesias que no fueron constituidas por él. ¿Ya? En Roma, Pablo se dice incluso teológicamente que no, porque hay, como fue deportado, prisionero, no pudo él levantar ni una obra, sino que él fue con el Evangelio como un predicador y un hombre que escribía, ¿no es cierto?, redactaba estas cartas. Aquí vemos también lo mismo, no hay a cierta forma de decir que Pablo, ¿no es cierto?, fue el que se puede decir, fue como que el impulsor o el que creó una iglesia allá. Ya, de hecho, el propio apóstol Pablo sugiere lo contrario cuando menciona, y si alguien me puede buscar, Colosenses capítulo 2:1. Porque aquí dice claramente, mire lo que dice el apóstol Pablo, y algunos dicen que Colosa fue
que Pablo levantó esta iglesia. Si alguien me puede buscar Colosenses capítulo 2:1, vemos claramente que aquí el mismo apóstol dice que la iglesia no lo conocía. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 1, hermano? Amén. Dice así, mi hermano, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, claramente Pablo envía con una, ¿no es cierto? Que ahí vamos a verlo, con un propósito esta carta, y Pablo, por a través de este escrito, este párrafo, este versículo, claramente los teólogos dicen y los estudiosos de la escritura que Pablo no fue el que fundamentó esta iglesia, o sea, que la creó esta iglesia, en pocas palabras. La iglesia parece haber sido fundada por Epafras, un colaborador cercano de Pablo. Y si alguien me puede ayudar con Hechos capítulo 19, no vamos a leerlo, pero sabemos toda esa historia, ¿no es cierto? Que en su segundo viaje, el colaborador cercano de Pablo, que probablemente escuchó el Evangelio durante el mismo ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Desde allí, Epafras habría llevado el mensaje, ¿no es cierto?, del Evangelio a la región natal en el valle del Ico. Y se puede decir que el que creó esta iglesia fue Epafras. Pablo también describe a Epafras como, número 1, Colosenses 1:7, nuestro consiervo amado, fiel ministro de Cristo. Imagínense las cualidades de Epafras, dirigidas por las palabras del apóstol Pablo. Y alguien, mire lo que dice en Colosenses 4:2, alguien que lucha en oración por la iglesia. O sea, era un hombre que intercedía por la iglesia. Ahora, aquí viene el propósito esencial de esta carta, hermano. ¿Cuál es la situación que motivó, ¿no es cierto?, Pablo a escribir esta carta en el principio de hermenéutica, ¿no es cierto? La razón principal para escribir la epístola, para que usted no te parezca haber sido la aparición de ciertas amenazas o enseñanzas que estaban debilitando, ¿no es cierto?, la doctrina de la iglesia. Aunque los detalles exactos de esta enseñanza siguen siendo objeto de debates académicos, y aquí vamos a tocar y parar un poquito, el texto sugiere varios elementos característicos. Si alguien me puede buscar Colosenses capítulo 2, versículos 21 al 23. Si alguien también puede buscar después Colosenses capítulo 2, 16. Si alguien también puede buscar ahí Colosenses capítulo 2, 18. Amén. Entonces, claramente, la situación que motiva a Pablo a escribir esta carta, vemos el ascetismo religioso. ¿Quién puede leerme Colosenses capítulo 2, versículo 21? Amén. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, Tales cosas tienen... sí, sí, Amén. sí. Entonces, Amén. claramente vemos un ascetismo religioso ahí. Y pregunta, ¿qué sabe lo que es ascetismo? Y anótelo ahí. Vamos a darle al tiro si alguien conoce esta palabra o la ha escuchado, ascetismo religioso. Es muy importante hablar también esto porque aquí entra harta ética cristiana y podemos dar una clase de ascetismo religioso. O igual que el coercitismo religioso, que yo saqué un libro sobre eso. ¿Alguien sabe o ha escuchado esa palabra? Ya. Bueno, es la doctrina, que siempre para que lo anote ahí, el ascetismo es la doctrina o la práctica, ¿no es cierto?, en deseos físicos y necesidades mundanas, para que lo anote ahí. Y esto es meramente en el ámbito teológico, meramente, ¿no es cierto?, se puede decir lo moral del creyente. Anótelo ahí. El ascetismo es la doctrina o práctica, ¿no es cierto?, basado en los deseos físicos y en las necesidades mundanas. Eso en pocas palabras. Entonces, claramente vemos que se le hizo también, le llegó esto a Pablo. También, como número 2, la situación que motiva a Pablo a escribir esta carta es enfatizar en prácticas rituales como festividades, luna nueva y día de reposo. ¿Quién tiene Colosenses 2:16? Amén. Mana Pablo, amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida
o en cuanto días de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Vio? Claramente, Pablo aquí habla o enfatiza en prácticas rituales como las festividades. Entonces, eso también fue lo que le motivó a escribir. También vemos la especulación cerca de los seres espirituales o poderes cósmicos. ¿Quién tiene el Colosenses capítulo 2, 18? Amén. Nadie os prive vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Bendito sea Dios. ¿Y sabe qué me suena esto, mi pastor Josué? A lo místico, que siempre hay tipos de hermanos que buscan como que siempre, oh, lo espiritual, los gigantes, los Nephilim. Se ha dado cuenta que, por ejemplo, usted ve esto. Entonces, claramente, Pablo aquí habla de las especulaciones. Y lo dice claramente, mi pastor, si lo puede leer claramente, mire, o sea, un poquito más despacio, mire, lentamente, vemos cómo el apóstol Pablo motiva a no caer en especulaciones. Si lo puede leer de nuevo. Amén. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Claramente vemos especulación. Entonces Pablo motiva a escribir esta carta y poner en alerta. Y todo esto basa también a falsas doctrinas o enseñanzas o falsos maestros. Se da cuenta que Pablo, hacemos claramente cómo también se puede decir, se armoniza esta carta, como también Pablo le habla a otras, se puede decir, iglesias. Y también como número 4, lo que le motivó a escribir o el propósito son las promesas de conocimiento espirituales superior, ¿no es cierto?, en Dios. Algunos estudiosos han interpretado este sistema como una forma temprana de agnosticismo. Y esta carta, como Pablo lo está poniendo, así mismo estaba la iglesia con el gnosticismo, mientras que otros lo consideran una mezcla de judaísmo místico, filosofía helenística y prácticas escépticas locales. Ahora, en cualquier caso, el problema central radica en que esta enseñanza también a desplazar la centralidad de Cristo, sugiriendo la plenitud espiritual requerida a algo más que la fe en Él. Por eso, Pablo y el versículo ícono, si alguien me puede buscar la plenitud, ¿no es cierto? Ese pasaje, mi pastor, si me puede ayudar, mi pastor Josué, que en Él está toda la plenitud. Por eso es un versículo ícono, hermano, de esta carta. Porque Pablo, ¿no es cierto?, dice, oiga, no caigan en especulación, sino que miren, en Cristo está toda la deidad, toda la plenitud en Él. Si alguien puede buscar ese versículo, que para mí es muy lindo. Ahora, para estar terminando ya, hermano, vemos la estructura general de la epístola. La carta presenta una estructura teológica cuidadosamente organizada y que puede resumir toda la carta de la siguiente manera. Número 1, saludo inicial. Número 2, acción de gracia y oración por la iglesia. Número 3, la supremacía, ¿no es cierto?, de Cristo. Número 4, el ministerio apostólico y el ministerio revelado. Número 5, y aquí vemos otra vez las falsas enseñanzas. Número 6, la nueva vida en Cristo. Y número 7, instrucciones para la vida, comunidad y familia. Y como número 8, ¿no es cierto?, se puede decir los saludos finales que sale en la carta. ¿Ya? Ahora, amén. Amén. Y aquí viene la importancia, porque aquí vamos a tocar un poquito de doctrina, importancia teológica de la carta de Colosenses. Entre las, ¿no es cierto?, contribuciones más significativas de esta epístola se encuentra, número 1, la cristología más elevada del Nuevo Testamento. Número 2, la afirmación de la reconciliación cósmica en Cristo. Ya hablamos algo universal. También vemos las enseñanzas sobre la unión del creyente con Cristo en su muerte y en su resurrección, que son temas esenciales. También la descripción de la vida cristiana como participación en una nueva humanidad. Ahora, la carta muestra que la fe cristiana no consiste simplemente en adoptar un conjunto de prácticas religiosas, sino de vivir desde una nueva realidad espiritual inaugurada por la obra redentora de Cristo. La revelancia contemporánea, a pesar de haber sido una escrita en el primer siglo, la epístola a los colosenses sigue siendo profundamente relevante para el mundo actual, en una cultura donde
abundan diversas formas de espiritualidad, filosofías religiosas y propuestas de crecimiento espiritual. El mensaje central de la carta continúa siendo profundamente pertinente: la plenitud espiritual que se encuentra únicamente en Cristo. Amén. Y ahí vemos claramente las doctrinas que vamos a dejar hasta ahí, hermano amado, y vamos a leer un poquito la conclusión, ¿no es cierto? La conclusión principal de la carta a los colosenses es que Jesucristo es supremo, suficiente y la cabeza de todo. Bendito sea Dios. Y ahí terminamos, hermanos amados, con la tercera, perdón, claro, se puede decir la tercera carta de esta clase. Amén. Hermanos amados, ¿alguna pregunta? Vamos a dejar la TT o la diapositiva, para que ustedes puedan tenerla también. Amén. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos. Esta ha sido la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, mi hermano? ¿Todo bien? Hermano Patricio, Mi hermano Franco, sí, el versículo que pidió está en Colosenses 2:9. léalo, Dice, hermano. porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bendito sea Dios. Ahí claramente vemos a Cristo, ¿no es cierto? La misma esencia puede ser a Dios y el Espíritu Santo. Vemos la plenitud en Cristo. Muchas gracias, mi hermano Franco. Amén. Mi hermano Cristóbal, mi pastor Josué, que lo veo, mi hermana Milusca, que la veo, y mi hermano Ángel. Bueno, mi hermano Samuel, Dios me lo bendiga. Amén. Vamos a estar orando por estas clases. Ya el lunes vamos de nuevo, hermano amado. Sabe que vamos bien, gracias a Dios, con el tema de las exposiciones de la síntesis bíblica. Así que, hermanos queridos, yo creo que vamos a dejar unas clases terminando ya este año de bachillerato, de unas clases bien profundas doctrinales, ¿ya? Así que vamos a pasar las 10 libros, las 10 materias para que empezamos a meterlo ya para el segundo año, hermano, con cosas más profundas, eclesiásticas. También vamos a ver historia eclesiástica también, hermano, amén. Mi hermana Paulina, amén, Dios me la bendiga, si puede hacer una oración para poder entregar las clases, amén, y así dejar de grabar. Así que, amén, Dios le bendiga. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos por este día maravilloso, Señor, que hemos tenido, Señor, estudiando, Dios mío, aquí. Señor, con nuestro hermano Patricio, con cada hermano, cada pastor, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú cada día nos enseñas, nos preparas, Señor Jesús. Abre nuestro entendimiento, Dios mío, Señor Jesús, para poder aprender de su palabra, Dios mío, Señor. Gracias le damos, usted sea poniendo su bendición en esta hora. En cada uno de mis hermanos, Dios mío, te doy las gracias por ello, porque se esfuerzan, Dios mío, y yo sé que el anhelo de cada corazón es aprender e instruirnos más de ti, Padre de la gloria, para poder enseñar, Dios mío, y para crecimiento de nuestras vidas, Dios mío, también, Señor. Ahora derrama tu bendición en esta hora, Señor, y guárdanos en el transcurso de la noche, Señor. Si algo de venir, protégenos, Señor Jesús. Cúbrenos bajo tu mano poderosa, Cristo de la gloria. Bendice a mi hermano Patricio, Señor, en cual nos enseña, Dios mío, a su familia, Señor, provea, sustente, Dios mío, ahí, Padre celestial. Gracias te damos, Dios mío, por esta hermosa bendición que tú nos das, Padre, de poder aprender de ti, Señor Jesús. Usted conoce cada anhelo de los corazones, cuánto anhelábamos aprender de ti, Padre celestial. Gracias por esta oportunidad que nos das en este tiempo, Señor, porque este tiempo es tuyo, Padre. Tú permitiste, Señor Jesús, que fuera en este tiempo. Gracias te damos, Padre. Ahora derrama tu bendición y ponga su bendición de lo alto, que es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. amén. Gracias, Jesús. Gloria La al honra, la Señor, gloria amén. es tuya, Jesús. Gloria a Gloria Dios, al amén. Señor Dios para me la siempre. bendiga. Voy a dejar